Bienvenidos, mis apreciados hermanos, al comentario bíblico adventista sobre la lección de Escuela Sabática número 6, titulada La hora de su juicio. Es un honor y un gusto poder estar con ustedes, mis hermanos, compartiendo la palabra del Señor y que podamos todos aprender de Jesús. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho y que compartan este video con sus amigos, familiares, hermanos de iglesia para que el mensaje del Señor Jesús pueda esparcirse por todo el mundo. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por tus bendiciones, por tus cuidados. Ponemos en tus manos de amor a cada una de las personas que llega a este mensaje, Señor. Bendícenos también, Señor, a nosotros que estamos en la lucha diaria por alcanzar la salvación, por estar cerca de tu presencia y por aprender de tu palabra. Permítenos, oh Dios, tener entendimiento y sabiduría para entender, comprender y poner en práctica lo que hoy quieres enseñarnos. En Jesús, amén. Vamos a comenzar con una reflexión antes de entrar en el comentario bíblico adventista. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:11. El Señor obrará por medio de cada sincero y ferviente soldado de la cruz. Pero nadie puede ser un buen soldado si piensa que debe trabajar independientemente de sus colaboradores y considera que su propio juicio es el mejor. Los obreros de Dios se deben amalgamar, cada cual debe suplir las faltas de los demás. ¿Estamos haciendo los preparativos necesarios para resistir las artimañas del enemigo? ¿Percibimos el sagrado carácter de la obra de Dios y la necesidad de velar por las almas como quienes tenemos que dar cuenta? Debemos estar vigilantes, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Romanos 13, 11 y 12. ¿Estamos aprendiendo a renunciar a nuestros propios deseos? ¿O consultamos tanto al yo que al trabajar con nuestros hermanos consideramos que nuestro propio juicio es el mejor? Dios no quiera que permitamos que la suficiencia propia impida que recibamos las bendiciones que Dios concede al manso y al humilde. Los que verdaderamente glorifiquen a Dios esconderán el yo en Cristo, regocijándose si Dios puede ser glorificado por las labores de los que están relacionados con Él. Nadie puede triunfar en la obra de Dios si tiene tanto alto concepto de sí mismo. A medida que pasa el tiempo, su sentimiento de superioridad crecerá y pronto llegará a la conclusión de que no debe colaborar con sus hermanos. Alejemos de nosotros todo sentimiento de exaltación propia. Preparémonos para ser buenos soldados de la cruz al aprender la lección de Cristo cuando dijo: «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas». Quien haya aplastado todo anhelo de reconocimiento propio será seguramente reconocido por lo desinteresado de sus acciones, a fin de ayudar a alentar a otros. Estará dispuesto a dejar a un lado sus propios deseos, siendo todo para todos los hombres con el fin de ver si de alguna manera puede salvar a algunos. Tal hombre será un noble dirigente del ejército de Cristo. El comentario bíblico adventista sobre la lección de Escuela Sabática número 6 nos dice lo siguiente: Daniel 8:9, y de uno de ellos. En el hebreo, esta frase presenta problemas de género que confunden el sentido de la expresión. La palabra que significa ellos es masculina. Esto indica que gramaticalmente el antecedente es vientos, versículo 8, y no cuernos, puesto que vientos puede ser del género masculino o femenino, pero cuernos solo femenino. Por otra parte, la palabra que se traduce uno es femenina, por lo que sugiere el vocablo cuernos como antecedente.
Es posible también que Ahad se refiera a la palabra que significa vientos, que es por lo general femenina, pero es dudoso que el autor hubiera asignado dos géneros diferentes al mismo sustantivo en una relación de contexto tan estrecha. Para llegar a un acuerdo gramatical, la palabra Ahad debería ser cambiada de género masculino, haciendo así que toda la frase se refiera claramente a vientos, o la palabra que significa ellos debiera ser cambiada al género femenino, y en tal caso la referencia sería ambigua, puesto que vientos o cuernos podría ser el antecedente. Varios manuscritos hebreos tienen la palabra que se traduce ellos en el género femenino. Si esos manuscritos reflejaran el significado correcto, el pasaje todavía sería ambiguo. Los comentadores que interpretan que el cuerno pequeño del versículo 9 se refiere a la Roma no han podido explicar satisfactoriamente cómo puede decirse que Roma surgió de una de las divisiones del imperio de Alejandro. Si ellos se refieren a vientos, desaparecen todas las dificultades. El pasaje entonces dice sencillamente que de uno de los 4 puntos cardinales surgiría otro poder. Roma vino del oeste. En la explicación literal de los símbolos de la visión se dice que Roma se levantaría al fin del reinado de estos, versículo 23, es decir, el reinado de los 4 cuernos. Sin embargo, el versículo 23 solo se refiere al tiempo cuando surgiría el cuerno pequeño y no dice nada del lugar de surgimiento, mientras que el versículo 9 trata exclusivamente de su ubicación. Debiera recordarse que el profeta está dando aquí un rápido relato de los símbolos proféticos tal como le fueron presentados. No está aún interpretando la visión. La interpretación de esta parte de la visión ocurre en el versículo 23. Una regla importante que debiera seguirse al interpretar los símbolos de las visiones es asignar una interpretación solo a aquellos elementos de la representación que estaban destinados a tener un valor interpretativo. Al igual que en las parábolas, se necesitan ciertos elementos para completar la presentación de la acción, elementos que no necesariamente tienen especial significado por sí mismos. Solo la palabra inspirada puede determinar cuáles de ellos tienen valor para la interpretación. En vista de que en este caso la palabra inspirada solo habla del tiempo cuando habría de surgir el poder representado por este cuerno y no dice nada en cuanto a su punto de origen geográfico, no hay razón para hacer resaltar la frase de uno de ellos. Siendo que la visión del capítulo 8 es paralela con los bosquejos proféticos de los capítulos 2 y 7, y siento que en ambos casos el poder que sigue a Grecia es Roma, es razonable suponer aquí que el cuerno del versículo 9 también se aplica a Roma. Esta interpretación está confirmada porque Roma cumplió precisamente las diferentes especificaciones de la visión. Un cuerno pequeño. Este cuerno pequeño representa a Roma en sus dos fases, pagana y papal. Daniel vio a Roma primero en su fase imperial y pagana, cuando combatía contra el pueblo judío y los cristianos primitivos, y después en su fase papal que continúa hasta nuestros días y se proyecta hacia el futuro, luchando contra la verdadera iglesia. Mucho. ¿Qué significa básicamente el resto? En unos pocos casos este vocablo describe, como lo hace aquí, lo que rebasa una medida, en el sentido de que deja un resto. Se traduce principalmente abundantemente, mucho más excelente. La palabra que se traduce sobremanera en Daniel 8:8 es la palabra más comúnmente usada para significar mucho. Comentario bíblico adventista sobre Mateo 3:13 al 19. Cuando Jesús escuchó el mensaje proclamado por Juan, reconoció su llamado. Así concluyó su vida privada en Nazaret y comenzaron sus 3 años y medio de ministerio público desde el otoño del año 27 después de Cristo hasta la primavera del año 31 después de Cristo. Versículo 14. Se le oponía. Aunque Jesús y Juan eran parientes, no se habían tratado. Juan había sabido de los acontecimientos relacionados con el nacimiento y la niñez de Jesús y creía que era el Mesías. Además,
se le había revelado a Juan que el Mesías vendría para recibir de él el bautismo y que se le daría señal para identificarlo como el Mesías. Yo necesito. Juan estaba impresionado con la perfección del carácter de aquel que estaba delante de él y con su propia necesidad como pecador. Así ocurre cada vez que el pecador acude ante la presencia divina. Hay primero la conciencia de la majestad y la perfección de Dios y luego la convicción de la propia indignidad y necesidad del poder salvador de Dios. Cuando el pecador reconoce y admite su condición perdida, su corazón se contrasta y se prepara para la obra transformadora del Espíritu Santo. Si no hay primeramente un sentimiento de la necesidad que uno tiene del Salvador, no existe el deseo de recibir el misericordioso don que Dios tiene para ofrecer al pecador arrepentido y en consecuencia el cielo nada puede hacer en favor del hombre. Tú vienes a mí, cara a cara con aquel más poderoso que él. Juan, movido por un espíritu de humildad y sintiendo su propia indignidad, no quiso administrar el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados al que no tenía pecado. Le parecía indebido bautizar a Jesús. Sin duda no comprendía plenamente que Jesús debía establecer un modelo para todo pecador salvado por gracia. Versículo 15. Juan no debía negarse a cumplir con lo que Jesús pedía, aunque le pudiera parecer que era indebido que bautizara a Jesús. De ninguna manera era adecuado bautizar a Jesús como reconocimiento de sus pecados, porque no tenía pecados de los cuales arrepentirse. Pero como nuestro ejemplo, era conveniente y apropiado que Jesús aceptara el bautismo. Cumplamos toda justicia. En ocasión de su bautismo, Jesús puso de lado su vida privada. Ya no era más sencillamente un hombre perfecto entre los hombres. En adelante habría de ocuparse de su ministerio activo y público como Salvador de los hombres. El que Cristo se sometiera al bautismo de Juan confirmó el ministerio del Bautista, colocó el sello de aprobación celestial sobre él. Subió luego del agua, versículo 16. Al salir del Jordán, Jesús se arrodilló en la orilla del río para orar pidiendo específicamente que el Padre le diera una prueba de que aceptaba a la humanidad en la persona de su Hijo, y pidió también por el éxito de su misión. He aquí, esta expresión aparece con frecuencia en Mateo y Lucas. Por lo general se emplea para introducir una nueva porción del relato o para llamar la atención de los detalles del relato que el autor considera de especial importancia. Los cielos fueron abiertos. Por un momento, las pruebas de un mundo invisible se abrieron, como ocurrió también en otras ocasiones importantes. Mateo y Marcos observan que Jesús contempló el descenso visible del Espíritu Santo. Juan dice que también el Bautista fue testigo de la manifestación divina. Lucas sencillamente dice que ocurrió esa manifestación. Es posible que unos pocos más, quizá algunos de los discípulos de Juan y algunas otras personas piadosas cuyas almas estaban a tono con el cielo, vieran también lo que ocurrió. El resto de la multitud que se había congregado solo vio la luz del cielo sobre el rostro de Jesús y sintió la santa solemnidad de la ocasión. Esta manifestación de la gloria y la voz del Padre vino en respuesta a la plegaria del Salvador en procura de fuerza y sabiduría para seguir su misión. Juan también reconoció que esa era la señal que le había sido prometida, por lo cual habría de reconocer al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y finalmente, la sublime escena había de fortalecer la fe de quienes la habían presenciado, y los prepararía para el anuncio mediante el cual Juan identificó al Mesías 40 días más tarde. Espíritu de Dios. No hay razón para suponer que la presencia y la influencia del Espíritu Santo no habían acompañado a Jesús desde su nacimiento. Lo que aquí se destaca es el ungimiento especial para proporcionar el poder necesario para cumplir la tarea que se le había asignado. Así como lo había predicho el profeta Isaías, la obra del Espíritu Santo en el desarrollo del carácter debe distinguirse del don del Espíritu que hace idóneos a ciertos hombres para desempeñar algunas tareas. Como paloma,
Puede interpretarse que el Espíritu descendió así como desciende una paloma, o que se hizo visible en forma de paloma. Se nos dice que se trataba de una luz en forma de paloma. Quizá fue una manifestación similar a la de las lenguas de fuego del Pentecostés. La paloma era el símbolo que empleaban los rabinos para presentar a la nación de Israel. Los artistas cristianos han empleado a la paloma como símbolo del Espíritu Santo, sin duda debido a este hecho. Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, ¿cuándo? Pablo prosigue con su demostración de que la esperanza del cristiano, basada en el amor de Dios, no puede fallar. Describe la inmensa grandeza de ese amor, tal como se reveló en el hecho de que Cristo murió por nosotros cuando aún estábamos desvalidos y éramos impíos, débiles, sin fuerzas. Pablo está hablando de la condición de impotencia explicada en los capítulos precedentes. La palabra que aquí se usa con frecuencia se aplica en griego a los que están enfermos y débiles. Se ha traducido como enfermo, descripción muy adecuada de la condición del pecador antes de aceptar la gracia salvadora y el poder de Dios. La referencia de Pablo a la impotencia y a la debilidad del pecador no regenerado contrasta con su descripción del creyente justificado, que ahora se regocija mientras se fortalece en esperanza, en paciencia, en carácter y en la seguridad del amor de Dios, a su tiempo o a su debido tiempo. En esencia, esta frase es semejante al cumplimiento del tiempo. Durante miles de años se había permitido que el intento de lograr la justificación por medio de las obras siguiera su curso, pero los más fanáticos legalistas judíos y los más destacados intelectuales griegos y romanos no habían podido idear ninguna fórmula que pudiera curar los males del mundo, salvando a los hombres del pecado y de la muerte. Por el contrario, el pecado y la degradación habían llevado a los hombres hasta su máxima profundidad cuando Jesús vino a esta tierra. En muchos casos, los hombres y las mujeres se habían entregado completamente al dominio de Satanás, y el mismo sello de los demonios estaba impreso en sus semblantes. De esa manera se había demostrado ante el universo que la humanidad apartada de Dios nunca podría ser restaurada. Y a menos que el Creador impartiera algún nuevo elemento de vida y de poder, no había esperanza para la salvación del hombre. Este momento decisivo fue cuando Cristo vino a morir por los impíos. Este fue también el tiempo señalado, porque era el tiempo predicho por el profeta Daniel en el que moriría el Mesías. También era el tiempo debido porque las condiciones del mundo habían preparado el corazón de muchos para que recibieran con alegría buenas nuevas del Evangelio. Por todo el mundo había hombres y mujeres que se habían cansado del ritual interminable y vacío de la religión legalista y anhelaban ser liberados del pecado y de su poder. Además, por voluntad de la divina providencia, el mundo estaba unido bajo un solo gobierno. Predominaba un idioma, el griego, y el pueblo judío se había esparcido entre las naciones, lo que hacía posible una rápida difusión de las nuevas de salvación. Cristo vino y murió cuando el mundo tenía la mayor necesidad de él, en el tiempo predicho cuando su sacrificio podía cumplir mejor su propósito de revelar la justicia y el amor de Dios para la salvación del hombre caído por los impíos, o en favor de o para provecho de impíos. En cuanto al significado del término impíos, Pablo no sugiere que Cristo murió por los impíos como una clase diferente de los piadosos, sino por todos como impíos. En el texto griego no se usa el artículo, Cristo murió por nosotros, los impíos. Si pretendemos que no nos contamos entre los impíos, nos excluimos de los beneficios de la expiación de Cristo como lo hicieron los judíos. Versículo 7. Apenas. Con dificultad, difícilmente, apenas. El propósito del versículo 7 y 8 es ilustrar la grandeza del amor de Dios comparándolo con lo máximo que los hombres podrían estar dispuestos a hacer. Es muy difícil, diríamos casi imposible, que entre los hombres haya uno que esté dispuesto a dar su vida aún por una persona justa.
Pero lo maravilloso del amor de Cristo por nosotros fue que estuvo dispuesto a morir por los impíos pecadores. El bueno. Según algunos comentadores, Pablo establece aquí una distinción entre lo justo y bueno. Aunque la distinción no es nítida, según parece, generalmente se acepta que el justo es aquel que es estrictamente recto e inocente, y fiel en cumplir todos los deberes que se le piden, y que el bueno no es solamente recto, sino además amable y generoso, y siempre bien dispuesto a hacer favores a otros. Por lo tanto, Pablo está diciendo que aunque uno difícilmente estaría dispuesto a morir por una persona correcta y estrictamente justa, y que por lo mismo impone respeto, sí podría posiblemente estar dispuesto a dar la vida por una persona noble y generosa, aunque no estrictamente justa, que inspira amor y afecto. Nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13. Pero Pablo destaca que esto es lo máximo que se puede esperar del amor humano. Es remotamente posible que alguien estuviera dispuesto a sacrificarse por un amigo a quien ama de verdad, que es muy bueno y muy bondadoso. Pero el amor de Dios por sus hijos descarriados es tan grande que Jesús murió por nosotros cuando éramos impíos y enemigos rebeldes. Versículo 8 muestra que también podría traducirse como establecer o probar. Dios probó su amor hacia nosotros, de modo que el pasaje podría traducirse: Dios da una prueba de su amor para con nosotros. Este verbo también tiene el significado de recomendar. La muerte de Cristo por los pecadores no solo demuestra o prueba que el amor de Dios es una realidad, sino que también coloca ese amor ante nosotros en toda su grandeza y perfección. La flexión del verbo indica que Dios continúa probando y realzando su amor para nosotros. El sacrificio de Cristo permanece como la demostración máxima de ese amor. Jesús murió una vez por todos, pero en los resultados permanentes de su muerte tenemos una prueba constante del amor de Dios por cada uno de nosotros. Su amor, literalmente su propio amor. El amor del Padre fue manifestado en la muerte de Cristo. Este hecho vital debe ser reconocido para poder comprender correctamente la expiación. Cristo no murió para apaciguar a su Padre o para inducirlo a que nos ame. El amor divino fue el que concibió en el principio el plan de la expiación y la salvación. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han colaborado en perfecta armonía para poderlo efectuar. A algunos les resulta difícil conciliar este concepto del eterno amor de Dios con la ira divina que se menciona frecuentemente. Pero la ira divina es el antagonismo de Dios contra el pecado, lo que finalmente resultará en su erradicación completa del universo. Mientras los hombres elijan permanecer bajo el dominio del pecado, estarán bajo la ira de Dios. Su amor por los pecadores fue lo que indujo a Dios a dar a su Hijo para que muriera. Y Él se dio a sí mismo en ese sacrificio expiatorio. Aún pecadores. En el hombre no había nada que mereciera el amor de Dios. El hipotético hombre bueno del versículo 7 era benévolo, amable e inspiraba afecto. Pero el amor de Dios para con nosotros no fue una respuesta a amor alguno que hubiéramos tenido por Él, pues éramos sus enemigos. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Primera de Juan 4:10. Pablo no dice únicamente que Cristo murió en lugar de nosotros como propiciación, ofrenda y sacrificio por nosotros y rescate por todos. Si la muerte de Cristo hubiera sido involuntario, habría sido suficiente para decir que murió en lugar de nosotros. Pero Pablo también afirma que Cristo murió por nosotros, a causa de nosotros, como nuestro paladín, amigo y hermano, deliberada y voluntariamente dio su vida por causa de nosotros, porque nos amaba. Mediante este sacrificio se convirtió en nuestro representante, pues cuando uno murió por todos, luego todos murieron. De modo que es correcto decir que Cristo murió en lugar de nosotros y a causa de nosotros, y la sencilla preposición por resulta adecuada para enlazar ambas ideas. Si Cristo murió por nosotros siendo aún pecadores, es seguro que nos salvará ahora que estamos justificados.
Si su amor fue tan grande que dio su vida por sus enemigos, ciertamente salvará a sus amigos de la ira. En su sangre, es decir, por su muerte, la dádiva de su vida perfecta en el sacrificio expiatorio. Pablo habla aquí de la justificación como efectuada por su sangre en vez de ser por la fe, debido a que está considerado la justificación desde el punto de vista de Dios. Nuestra fe no añade nada a la dádiva de Dios, solo la acepta. El precio infinito que fue pagado por nuestra redención no solo revela el maravilloso amor de Dios, sino también cómo valora Dios al ser humano. El razonamiento de Pablo es que si Dios nos ama tanto que estuvo dispuesto a pagar un precio infinito por nuestra justificación, con seguridad guardará lo que ha sido comprado a tan alto y elevado precio. Gracias, oh Dios, te damos porque diste a tu Hijo y porque Jesús vino a morir por nosotros de manera voluntaria para darnos el don preciado de la salvación, de la gracia. Hoy debemos tomar decisiones para salvación y aceptar esa dádiva, aceptar el mensaje eterno que nos acercará a la salvación eterna y a estar contigo por el resto de nuestra vida, por la eternidad. Bendice, oh Dios, y guarda a cada persona que escucha este mensaje, que podamos ser transformados de gloria en gloria para tu honra y para poder, Señor, alabarte por los siglos de los siglos. En Jesús. Amén.